Francisco Valenzuela, de todo un poco. Francisco Valenzuela, qué gusto tenerte aquí. Vladimir Aburto, pues, más gusto es el mío, que esté en esta mansión tan grande. En este templo de la comunicación. Es correcto. No, por el contrario, la verdad es que es un honor comenzar esta serie de programas contigo, porque acá en Skoll pues, andamos buscando siempre como el lado no tan común de las cosas y de los contenidos, que ahora es la palabra que se usa. Exacto. Pero pues creo que justo para iniciar un programa como este donde cabe de todo, necesitaríamos una persona multifacética para hacerlo, y sin duda tú eres una de ellas, así que bienvenido. Gracias, pues sí he elegido cosas poco comunes para la vida. A veces me arrepiento, pero ya las hice. Sí, ¿cómo que? ¿De qué te has arrepentido? Pues mira, alguna vez hice stand-up y fue tan loca esa experiencia que luego dije, ¿por qué hice eso? O sea, es muy vergonzoso estar contando chistes frente a la gente. Sí funcionó bien, creo que salió bien, pero luego dije, no, sí, o sea, hoy no lo haría jamás. No, si te dijera... No, porque yo soy una persona en realidad introvertida, entonces hablar frente al público, sí puedo hablar frente a radio, por ejemplo, me encanta hacer radio o podcast, pero ya frente a una audiencia y que todo el mundo me esté viendo, me aterra eso. De hecho, no me he casado porque le tengo miedo a hacer una boda y que yo sea el centro de atención. ¿De plano? Sí. Pues no, cásate, pero no hagas boda. No, mejor así está. No, así estamos bien. Okay. Oye, a ver, a mí, digo, no eres muy joven, que digamos, bueno, tampoco eres tan grande. Y yo supongo que en tus tiempos juveniles, ¿por qué te llamó la atención el periodismo? ¿O sí te llamó la atención el periodismo? ¿O cómo llegaste al periodismo? Es curioso porque yo cuando terminé la prepa, como que no sabía qué estudiar y me metí a estudiar economía, pero no era como que mi sueño era ser, yo creo que nadie sueña con ser economista, ¿no? Todo el mundo sueña con ser bombero, policía, futbolista o cantante de rock, pero economista es aburridísimo. Pero como que no había muchas opciones dentro de la baraja que a mí me tocaba. Y dije, pues economía, porque un amigo además iba a estudiar lo mismo y a ver, para seguir cotorreando juntos, ¿no? Pero desde ese entonces me llamaba la atención los medios de comunicación, los periódicos. Yo leía periódicos desde niño, cosas raras, pero sí los leía. Y me quedé como con la espinita de trabajar en un medio. Y cuando salí de estudiar economía, sí terminé la carrera, pero desde un principio como que no me interesó mucho ponerla en práctica. Me metí a trabajar a cambio de Michoacán. Okay. Pero como corrector de estilo, no como reportero ni periodista, sino como corrector. Y esa fue como mi entrada al mundillo del periodismo allá por el 2000 más o menos. ¿Y cómo hacen falta los correctores de estilo? Ya no existen, escribes como sea y así se publica. Por eso vemos publicaciones tan lamentables en los medios digitales, con cabezas, desde la cabeza tienen errores y la redacción no se diga. Y antes se contrataba a personas especializadas en redacción, en ortografía. Yo no lo era, pero aprendí así en el camino a la mala. Me contrataron porque yo creo que nadie se fue a pedir el trabajo. Y ahí aprendí a base de puros regaños, de puras exhibidas, decir, ¿cómo pones esto con S si es con C? O cómo pones un gerundio aquí. Y así aprendí, como a base de golpes. Pues es que antes en las redacciones, los jefes de redacción eran como J.J. Jameson, el de Spider-Man, ¿no? Así el cuate de los tirantes, enojón, tal cual, con lentes, fumando y súper groseros. Sí. Hoy los demandarían en derechos humanos, pero sí, el periodista de la vieja guardia tiene esa característica, que es muy malo. Y en cambio eran muy malos. Rudos. Pues ahí estaba Raúl López Telles, imagínate. Que para quien no lo conozca es uno de los grandes periodistas de Michoacán, pero un tipo rudo en las redacciones. Sí, decía Frank Zappa que el periodismo era algo que, dicho por gente que no sabe hablar, expuesto por gente que no sabe escribir para gente que no sabe leer. Exacto, el periodismo musical sobre todo. Y creo que ahora es pues, como que... Más o menos, sí, tiene vigencia la frase porque... Pues hoy en las redacciones ya no importa cómo escribas, sino que lo que quieren es que salga rápido. Los lectores tampoco les interesa una muy buena lectura, nada más se quieren enterar más o menos, y así está el asunto ahora. Pues no es casual que escuchemos lo que escuchamos, que la gente hable mal y demás, porque pues lo que más regularmente, bueno, mucha gente, su
literatura inmediata eran los periódicos, ¿no? Ajá. O las revistas O las especializadas o los libros, y ahora es TikTok. Ajá. Y no es que tengamos nada en contra de TikTok, pero sí propicia ese nulo análisis. Así estamos ahorita. Sí, caemos como en la especulación de todos, ¿no? Sí. Oye, bueno, entonces entraste al periodismo ahí. En el cambio de Michoacán. ¿Cuánto tiempo duraste así? Ahí duré como un año de corrector, y luego me ofreció una chamba ya de economía. Entonces yo dije, ya, a ver, vámonos a lo que estudié. Entonces me fui como a un despacho ahí privado donde decíamos estudio de opinión y cosas así. Pero no, me aburrió mucho. O sea, ya traía yo como el rollo del chisme periodístico. Y entonces en una oficina así de cosas privadas me aburrí. Entonces me salí y regresé otra vez y fundamos Revés. Ya como en el 2002. Junto con amigos que estábamos en ese mismo despacho y que no nos gustaba, dijimos, hay que hacer algo así como por nuestra cuenta. Entonces a todos nos gustaban las revistas, a todos nos gustaba el rock, nos gustaba el cine, la literatura. Entonces, hay que hacer una revista. Lo hicimos así a ciegas, sin un estudio de mercado ni nada. Y sacamos un número impreso y de ahí para el real varios años. Bueno, ese fue como, digamos, mi acercamiento al periodismo cultural, porque antes era corregir notas de lo que sea. Sí, bueno, en contexto, Revés, surgió una revista en los años 90, ¿fue esto? No, en el 2002. 2002, que era una revista cultural alternativa, independiente, impresa, que yo supongo que les costaba bofe, corazón y alma, ¿no? Absolutamente todo, endeudarnos y pedir prestado y sacar dinero hasta de las piedras. Sí, era un proceso bien complicado, pero poco a poco como que fue tomando forma. O sea, al principio queríamos hacerla como una revista de publicidad, o sea, de vender muchos anuncios y meterle contenidos así como muy light, pero conforme fueron pasando los números, pues nos fue gustando el asunto. Entonces ya le metíamos cosas más grandes, íbamos a cubrir conciertos o entrevistábamos cantantes y metíamos las entrevistas. Pero regularmente a contracorriente, ¿no? Sí, siempre a contracorriente, además de géneros, pues que nada, le gustaban a poca gente, ¿no? O sea, era una revista más de contracultura, de rock, de libros raros, de cine de autor, cosa que aquí en Morelia no se hacía. A lo mejor en otras partes del país y del mundo pues era lo más común, pero aquí en Morelia no había una revista así. ¿Cuánto duró entonces impresa Revés? Duró del 2002 al 2010. 8 años. 8 años y sacamos 70 números impresos. Qué locura, 70 números impresos. Además era muy buena, yo la llegaba a leer y me gustaba mucho, porque además no era como el común denominador de la gente que aparecía en la revista, ¿no? ¿Cuáles fueron de los 70 números, como con qué personalidades te quedarías para decir, en Revés aparecieron estas de diversas, obviamente, disciplinas, pero... Pues es que, por ejemplo, de la literatura tuvimos la fortuna de contar como con los escritores de la contracultura que en ese entonces estaban así en el top de México: Guillermo Fanelli, J.M. Servín, Mauricio Bárez, Rogelio Villarreal, Quisa Terrazas, un montón de escritores que andaban, la mayoría chilangos, algunos de Guadalajara, algunos de Monterrey, pero que estaban publicando libros y que estaban siendo como la literatura contestataria de México o underground de México, y de alguna manera los contactábamos y nos mandaban textos, ¿no? O los entrevistábamos y así. Entonces como que ese fue como el orgullo, ¿no? Aquí nos mandó un cuento inédito, o Villarreal nos mandaba ensayos, ¿no? Y así, y entrevistamos también a un montón de músicos como importantes, a La Barranca, no sé, ahorita no los recuerdo exactamente, pero sí teníamos como nuestros buenos colaboradores y nuestras buenas entrevistas como para presumir. Claro, sí era muy presumible lo que hacían. A mí lo que más me sorprendía de cómo hacían para que todo eso apareciera ahí, pero que además subsistiera, ¿no? Porque pues justo no era como la revista, ¿no? Bueno, en esta época en Morelia, en la ciudad de Morelia, creo que en muchos lugares también del país, pues había un montón de revistas de sociales, y que fulanita y sutanito que ya se casaron, y que el nuevo restaurante, el nuevo jardín, y el salón de fiestas, y que bla bla bla, que es el bautizo, pero o la graduación de los chicos de la preparatoria fulana de tal. Sí, sobre todo en los estados, en las ciudades pequeñas, eso es lo que había, ¿no? A nivel nacional, pues sí había revistas, a lo mejor como la Rolling Stones o este tipo de publicaciones, pero también muy comerciales. La Mosca. Ajá, o La Mosca, que era como lo más
alternativo que había a nivel nacional, Conecte, esas cosas, pero también tenían grandes capitales atrás de ellos, no eran tan independientes como uno pensaba, ¿no? A ti y a tu equipo de colaboradores cuando hicieron Revés, ¿tomaron como influencia algo de esto o fue así al natural? Había otra revista que se llamaba Complot y esa nos gustaba mucho. Esa era más influencia que La Mosca. O que sí. Porque era también monotemática, entonces nos gustaba cómo abordaban como un solo tema bajo diferentes miradas y de hecho empezamos a hacer como algo parecido. Y nos gustaba más eso. Eso creo que influyó más esa revista que otras. Sí, claro, la conocí. Yo en ese tiempo justo compraba La Mosca, Complot y una que se llamaba Origina. Que era un formato fantástico, muy grande, pero que igual eran temáticas, ¿no? Y luego hay otra que se llama todavía vive, no sé cómo si vivo o no, Algarabía, claro, que tomó como esas formas, ¿no? Pero Revés se sentía underground, pues. Sí. Con calidad, pero se sentía underground, que era lo que le daba como... Sí, además pues nos gustaba como burlarnos mucho de muchas cosas, teníamos secciones como muy de humor, para burlarnos pues de los músicos o del gobierno o de cosas así. Entonces sí manejamos como mucho humor en la revista y muchos contenidos que pues como que desacralizaban a las vacas sagradas, ¿no? de muchas cosas. Ajá, ándale, creo que más de agarrar una bandera que si de izquierdas, de derechas, de centros, de lo que sea, era una revista inconforme. Ajá, exacto. Sí, nunca fue como política de decir somos de izquierda o tal, ¿no? Sino pues más bien nos gustaba burlarnos de la clase política al parejo, ¿no? De izquierdistas, derechistas, etcétera. Te tocó la transición a la digital, porque ahora Revés sigue existiendo, pero en digital. ¿Qué es lo bueno y lo malo, lo triste o lo excelente de este cambio? Pues mira, nos tocó por ahí del 2010, decidimos ya no imprimir porque acá empezó a subir todo el costo de impresión, era altísimo. Además al principio pues el grupo de amigos que la hacíamos, pues todos éramos como compas, pues, nadie cobraba o si salía algo de dinero nos lo repartíamos entre todos y podían ser 100 pesos a cada quien o 5,000 pesos a cada quien si nos iba muy bien, pero no había estas broncas. Y luego pues fuimos creciendo, algunos se fueron de la ciudad, entonces ya teníamos que pagarle a un diseñador que ya no era amigo y que cobraba pues, sus honorarios, el papel subió, todo subió, entonces era muy muy caro y ya cada vez era más complicado venderla porque ya estaba como llegando todo a internet. Entonces dijimos ya, es que ya hay que dejar de imprimir, vamos a entenderle al mundo digital. Lo que más extrañamos pues fue tener la revista impresa, ¿no? Porque sí era como un milagro tener un ejemplar impreso en nuestras manos y que estuviera en los puestos de revistas, en los cafés donde la fuéramos a dejar. Era como muy bonito lograr las portadas que lográbamos y todo el cuidado editorial interior. Pues todo eso se terminó, pero pues nos ahorramos un montón de dinero y fue como mucho más fácil pues esa transición, ¿no? Aunque al principio sí era como complicado entenderle, ¿no? Cómo subir una publicación a la web, cómo hacerla atractiva, pero la tecnología empezó a avanzar como muy rápido y cada vez también fue más barato y más fácil publicar de manera digital y llegar a más público también, porque pues el impreso siempre te va a limitar, ¿no? Sí, claro. Quien la lee, quien alcanzaba a leerla impreso, pues alcanzaba y un montón de gente que a lo mejor conocía de la revista pero nunca la había leído. Y en digital, pues cualquiera. Bueno, entiendo que a diferencia de algunas otras publicaciones digitales, está bien escrita. Sí. Sí, tratamos de escribirla bien. Además tenemos hay un editor una herramienta de edición que te va diciendo si está mal hecha la redacción y te va diciendo, te vas sapeando. Pon un punto ahí, no manches, ya. Es el JJ Jameson de antes, pero digital, ¿no? Sí. Oye, y a ver, tú como periodista, sí, a calzón quitado, actualmente existe el periodismo cultural. Híjole, hace como 2005, 2006, me acuerdo que fue un congreso en Querétaro, un congreso de revistas culturales y la gente, era como un congreso de Alcohólicos Anónimos. Porque la gente decía así, soy Vladimir Aburto y tengo una revista cultural y todo el mundo lloraba, ¿no? ¿Tú también? Y ya desde entonces se decía que estábamos muriendo, ¿no? Que el periodismo cultural como género estaba muriendo, porque cada vez los periódicos destinaban menos presupuesto, por ejemplo, para sus suplementos culturales.
porque los medios masivos pues le dan un espacio minúsculo a las secciones de cultura. Entonces, cuando todavía teníamos una industria del impreso. Ahora hacer periodismo cultural es complicadísimo, que está casi perdido. Aunque también creo que con esta generación de contenidos digitales sí se ve un poco, ¿no? O sea, hay muchos podcasts con sentido cultural, incluso hay muchos TikToks que son pues, para hablar de libros, sin que eso sea periodismo cultural, pero son contenidos culturales que es, digamos, pues lo que se está salvando, ¿no? Pero el periodismo cultural como lo conocimos, como lo fomentaron los grandes periodistas culturales, pues no, ya está prácticamente perdido, ¿no? Sí sigue habiendo revistas donde hay ensayos, donde hay entrevistas a fondo. Hay revistas muy buenas como Gato Pardo, por ejemplo, que hacen muy buenos reportajes. Hay las más institucionales, medias aburridas, como Letras Libres, Nexos, pero cada vez es menos, cada vez es más complicado. Sí, es tremendo, ¿no? Porque ahora como que se mantiene el interés, pero ya no se hace un periodismo como tal. Ajá, exacto. Sí, lo que implicaba la investigación, o el debate de las ideas, y sobre todo como el largo aliento, de decir entrevistas de fondo, que fueran como muy, muy amplias, cada vez lo vemos menos, ¿no? Y se ha quedado como en nichos ahí muy, muy particulares, y encontrar esos contenidos cada vez es más complicado, pues tienes que irte a periódicos como El País para encontrar algo que valga la pena, ¿no? Porque estamos hablando de que eso pasa en México, ¿no? Ajá. Ya de hablar de más centralizados en Michoacán. No, imposible. O sea, por ejemplo, aquí tenemos ya nada más un periódico que se imprime, que es La Voz de Michoacán, que ni siquiera tiene una sección de cultura ya fija, sino que ahí de pronto no encuentras nada. O sea, tú puedes comprar una voz y ese día no hay nada de cultura. O sea, no existe la sección como tal. La reviven ahí cuando está un festival o algo mediático, pero ya como tema habitual ya no existe. Y los otros periódicos que ya nada más son digitales, pues también tienen como una cobertura muy oficialista de cubrir ruedas de prensa institucionales y se acabó. O sea, ya no hay como ir a buscar al escritor o al pintor, entrevistarlo, hacer o investigar qué pasa en el mundo presupuestal de la cultura, por qué nunca hay dinero, por qué la gente de teatro nunca les da un presupuesto. Esas cosas ya no se hacen. Bueno, ya tendríamos que preguntarnos si todavía que el teatro como tal también existe, ¿verdad? Pero bueno, esa sería otra. Resiste, ¿no? Ya no existe, resiste. Sí, resisten. Bueno, oye, y entonces, actualmente continúa Revés, ¿y qué más haces? Revés continúa en la página revesonline.com, que así se llamó desde el 2010-2011. Y ahí pues tratamos de poner contenidos todos los días. A veces no nos da la vida porque sigue siendo independiente, no tenemos pues convenios con gobierno. Los hemos tenido, pues siempre son complicados porque ahí te andan diciendo que publiques unas cosas que no te gustan, ¿sí? o que bajes otras. Entonces hemos preferido mantenernos como en esa marginalidad, como ese espíritu punk. Somos como unos punks ya viejos, somos como Iggy Pop, ¿no? Así ya viejos y decadentes, pero seguimos siendo punks. Claro. Y así creemos que es tanta la historia ya que tiene la revista que hay que respetarla, ¿no? Que no hay que venderla. Sí, tampoco caer en estas cosas de yo no me vendo, ¿no? Que, sí, no. En este discurso como fácil, pero sí como, pues, mientras se pueda mantener como ese medio muy independiente de cualquier cosa y publicar lo que queramos, pues lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Hasta que lleguen y nos compren, nos den mucho dinero, pues, bueno, ya, ahora sí. Claro, sí, y va a suceder seguro, ¿no? Ojalá. Oye, de toda esta experiencia veo 8 años impresos y entonces del 2010 acá 14 años digitales. Ajá. Más de 20 años ya de toda la experiencia, 22 años. 22 años, o sea, qué rápido. Rapidísimo, sí. ¿Cuál fue tu mejor experiencia o que consideres esto ha sido, o sea, me puedo llevar a la tumba la memoria de Revés por este acontecimiento, por esta entrevista? Híjole, es que han sido muchas. Pues mira, una vez nos fuimos con unos amigos a Europa así de mochilazo y nos hicimos unas acreditaciones, todavía era impresa la revista, para ver si funcionaba allá. O sea, dijimos, pues a lo mejor con el Gafet podemos hacer algo. Y nos fuimos a un montón de conciertos y
vimos a rockero, vimos a Lou Reed antes de que muriera, y en primera fila, y los españoles dijeron, no, que es que una revista mexicana al revés, no sé, pasa. Hostia, ya pasa, primera fila, y ahí vimos a Lou Reed con Lou Anderson, con su esposa. Cubrimos Cannes alguna vez. Yo no fui, pero un colaborador estaba en Francia y me dijo, oye, pues estoy cerca de Cannes y ya va a ser el festival, ¿no quieres que lo cubra? Dije, no te van a dejar pasar, pues nadie nos conoce. Pues qué tal que sí, y fue también con una vez de hechizo, lo mostró y lo dejaron pasar y cubrió el festival de Cannes, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que nos parecían como imposibles, pues son como de mucho orgullo, pero además pues un montón de entrevistas, de reportajes que hicimos aquí. Ya en la época digital hicimos un reportaje que nos gustó mucho, que ya periodísticamente hablando, digamos, es como de mis máximos orgullos, que es descubrir un fraude que estaban haciendo con un festival aquí en Michoacán de mapping, que se estaban robando ahí un montón de dinero, porque era un festival como fantasma, que les daban como 10 millones de pesos para hacerlo y no hacían nada, así nada. Mostraban fotos de otros festivales. Wow. Entonces descubrimos ahí la situación por un amigo que trabajaba ahí, que no le habían pagado, y nos dijo que se están haciendo nada más tranza. Entonces empezamos a investigar y llegamos así a fondo, y descubrimos pues, que se habían metido como unos 60 millones de pesos sin hacer absolutamente nada, y con el INAH y otras herramientas pues nos dijeron, pues es que nos mandaron fotos, eran festivales de otros países y así, ¿no? Eran sus comprobantes, pues era toda una tranza. Entonces sí, como que entre esas experiencias más lúdicas, más de ir nosotros a conciertos, hasta estas investigaciones más periodísticas, pues son como el orgullo ahí de estos años. No, y bueno, supongo que lo otro, más allá de los espectáculos y los acontecimientos, pues ejercieron el derecho de prensa, ¿no? Tal cual, y no en nuestro país, sino en un par de países extranjeros, ¿no? Exacto, imagínate. Sí, en varios, porque... Acá hubiera sido imposible. Sí, acá hasta la fecha sigue siendo difícil cuando ya tenemos tantos años y de pronto hay eventos donde dicen, no te puedo acreditar porque no me diste publicidad antes, o porque nada más son 2 medios los que van a cubrir, etcétera, ¿no? O te mandan así como a la fila última, como si te estuvieran haciendo un favor. Sí. Eso se sigue haciendo hasta la fecha. Y en cambio allá, pues, íbamos a museos, íbamos a todos lados y dicen, prensa, pasen, por favor. Okay. Entonces dijimos, bendito primer mundo. Sí, claro, gozaron de eso. Gozamos de eso. Oye, y por último, también has sido disc-jockey. Sí. El stand-up ya dijiste que no lo vas a hacer. Has sido disc-jockey, locutor de radio, y entre otras cosas. ¿Qué nos cuentas? ¿Por qué tantas ondas? ¿Te lo tomaste en serio alguna vez o nada más fue hacer por hacer y que contigo fuera revés? No, yo creo que fueron como cosas muy aparte, que no tenían nada que ver con revés. La locución, pues me invitó Adrián González Camargo, quien mandamos un saludo, a quien he financiado todas sus películas. Claro, sí, yo lo sé. Y aquí también. Millones después tirados a la basura, pero bueno. O sea, así le va bien al revés. Así será, sí. No, bueno, hacer radio me gusta muchísimo, ¿no? Hicimos noches de cine muchos años. Con Roberto Castro también colaboré en Pastel. Me gusta mucho la radio, aunque ahora también esté en un momento como tan difícil la radio, ¿no? De la gente que la escucha casi ya nada más en el coche o así, cuando antes lo escuchaban en sus casas todo el tiempo. Y esa experiencia me gustó mucho y sí me la tomé, digamos, muy, muy en serio. Lo otro ha sido más de cotorreo, por ejemplo, ser DJ. A mí me gusta también la cumbia, me gusta mucho la cumbia. Y me gusta como el pop viejo, horrible. Ochentero. Me gusta el high energy, por ejemplo, mucho. Entonces yo quería hacer como una fiesta. Cuando yo hacía fiestas siempre ponía esa música, ¿no? Y a veces a la gente no la entendía, decía, ¿eso qué es? Pero luego como que se empezó a poner en tendencia y ahí dije, es el momento de hacer todo esto que hacían las fiestas particulares, hacerlo en algún lugar. Entonces me inventé un colectivo, primero éramos Terremoto, luego fui el Sonido Chingadera y hacíamos fiestas bien buenas de cumbia, sobre todo cumbia rebajada, cumbia chilanga, pero le metíamos mucho high energy,
Magneto, Garibaldi, cosas así súper bizarras, horribles, pero que ya borracho la gente se divertía y bailaba Sí, y todo. ya borracho todo el mundo Exacto. escucha lo que quiere. Poníamos a Mi Banda el Mexicano cuando a nadie le gustaba Mi Banda el Mexicano. Ok. Por O sea, ejemplo. fuiste a los pioneros, pues veo que traes aquí a tu Mi socio, tu socio, Marco sí, Antonio sí, tienes Solís. un hotel por ahí en el acueducto. Tenemos unas inversiones por ahí. Ahí van. Sí, ¿cómo va el nuevo disco? Bien, siempre funciona. Es una garantía. Pero sí, eso, y lo del stand-up, pues eso sí fue nada más una ocurrencia que jamás la volvería a hacer porque yo soy tímido, soy introvertido. Pues no te ves mucho, ¿eh? O sea, yo si me hubieras dicho que eres tímido, yo en la vida te hubiera... Si no te conocieran, no te lo creería. Entrando en confianza ya me destapo, pero me da miedo el público que me esté viendo. Cuando yo soy el centro de la atención me da mucho miedo. Y todo si hay mucha gente viendo, ¿no? Entonces, pero el stand-up fue precisamente como un reto para vencer eso. Fue como una autoterapia. Yo nunca he ido a terapia, debería de ir, pero dije, bueno, ¿qué tal que me funcione, no? Para vencer también como un poco mi carácter introvertido y funcionó, pues, porque además era como escribir también, o sea, el rollo del stand-up más allá de actuarlo, pues es escribirlo antes. Y yo gozo mucho con escribir, me gusta mucho escribir. Entonces dije, pues voy a escribir guiones de stand-up. Y ya luego los actúo, eso va a ser lo más difícil, pero si me atrevo, pues algo va a salir y el proceso de escribirlos me gustó mucho. Ok. Oye, desde toda tu experiencia en la perspectiva y el momento actual, ¿realmente crees que la difusión, llamémosle cultura, porque bueno, yo me acuerdo cuando estábamos en televisión hasta había una sección de cultura y espectáculos, ¿no? Así como allá en la esquina. O sea, estaban en el escalafón, estaban hasta abajo los sociales y luego arribita, no, yo creo que cultura y luego los sociales, ¿no? Ajá. Y ¿crees que en la actualidad, porque toda la gente vive en las pantallas, en sus móviles, dijiste lo de la radio, yo creo que la gente dejó de escuchar radio porque se la pasa viendo TikToks o buscando cosas, videos en las redes sociales y pues por lo tanto no tiene doble oído, ¿no? Pues quitas la música y te metes al chisme y es tan entretenido que pues ya se te va el tiempo y ya no pones música, ¿no? Es más, la gente ya ni siquiera puede distinguir entre géneros musicales, ¿no? O sea, ya lo que le hace mover la pata es con eso. Sí. ¿Crees que haya esperanza o que sea posible sostener este mantenimiento de mostrar la cultura en sus diversas categorías, en sus diversas expresiones y que la gente se pueda interesar ya en el mundo digital? Yo creo que sí, o sea, yo creo que siguen existiendo los contenidos digitales, nada más que la manera de mostrarlos va cambiando todo el tiempo, ¿no? Y ahora va cambiando más rápido, o sea, antes duraban más, antes la prensa escrita, pues cuántos años duró y no se movía de la misma estructura, ¿no? Y luego ya cuando llegó lo digital, los cambios son demasiado rápidos. Pero los contenidos yo creo que ahí están, y si tú te metes por ejemplo a TikTok, pues te encuentras buenos críticos de cine también, que a lo mejor en un minuto te hacen la crítica. También te encuentras, a lo mejor por cada buen crítico te encuentras a 20 chavos que no saben, no tienen idea de nada y nada más son buenos para hablar, pero no para analizar. Pero eso también pasaba en los impresos, o sea, también había un montón de columnistas basura y unos buenos, ¿no? Entonces creo que nada más se va transformando como el lenguaje, cada vez es más breve, cada vez es más superficial, pero la cultura sigue teniendo como ese espacio que la gente le sigue interesando. Nada más que van cambiando las maneras en relatar algo, ¿no? O en calificar algo, una película, un libro. Hay un montón de que ahora le llaman booktubers, que hablan de libros, y que te pueden dar una muy buena reseña en un minuto en TikTok, y ya será tu rollo si compras o no el libro, ¿no? Y lo mismo con las películas, con otras expresiones del arte. Ahí, por ejemplo, Avelina Lesper ya tiene sus canales de YouTube, no sé si también de TikTok. O sea, el chiste también es como no quedarse con este discurso de que los tiempos de antes eran mejores y ahora ya estas generaciones están echadas a perder, porque pues sería también como muy chafa quedarse en esa postura y envejecer. Y creo que el periodista también tiene que saber que no puedes envejecer
Y en el momento en que rechazas lo nuevo, ahí ya te salen 1000 canas y ahí es momento de retirarte, ¿no? Ok, pues yo te agradezco muchísimo, Francisco, que hayas estado aquí con nosotros. La verdad es que ha sido un agasajo. Podríamos seguir platicando, pero pues justo para como los contenidos se van haciendo cada vez más cortos, pues ya alargarnos más sería demasiado. Pero ¿qué pasa con Revés? ¿Cómo podemos hacer para entrar a Revés? ¿Es gratis? Sí, es gratis, revesonline.com es la página y estamos pues sentados en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok como Revés Online. Y nada, le ponen Revés Online y ya aparecen los contenidos y fácil, ¿no? Estamos también como este año queriendo meter también podcast, pues meternos también a lo que ahora se consume sin dejar atrás pues como toda esta característica que ha tenido la revista siempre de analizar cosas a fondo, pero pues también queremos entrarle a lo nuevo porque hay nuevas generaciones que consumen de esta forma, ¿no? Claro. Entonces pues también por ahí ya se encuentran videitos en TikTok más cortos, y próximamente a ver si nos inventamos un podcast. Ojalá. Y ahí te invitamos. Pues aquí estamos también, a la orden. Pues ahorita platicamos fuera del aire. Bueno, pues si ya financia películas, pues que no financia School Online, ¿no? Exacto. Películas de Adrián González Camargo que fíjate que son pérdida segura. Muchas gracias, Francisco. A ti. Francisco Valenzuela, de todo un poco.